Jamás olvidaré el día que conocí a mi Jesucristo. Jamás olvidaré cuán perdida que estaba, sin esperanza, decepcionada como mujer, como madre, como hija. Estoy feliz. Espero que ustedes también se sienten así. Pero solo por la gracia, por la misericordia, estamos en este lugar. El amor que nos ha derramado nuestro Papá Dios, el día que hemos aceptado como Señor y Salvador en nuestros corazones, ha derramado. Ese amor la que nos empuja para estar en este lugar. Claro, la carne es débil, ahora empieza invierno, hace frío, el día de hoy creo que hay partido, muchos pueden estar en ahí, tal vez acompañan a la esposa, a algunas personas, mujeres también les gusta, ¿no? Pero somos muy valientes porque realmente queremos crecer, queremos conocer, queremos entender más a aquel Señor que nos ha llamado con su amor, aquel Señor que nos ha derramado con su amor, aquel Señor que se ha fijado en nosotros sin mirar nuestra condición, lo que fuimos, lo que hemos hecho, lo que podríamos hacer. En esta tarde yo quiero motivar con unos versículos. Estaba meditando en la palabra, en esta Marcos 1, versículo 40. Dice: un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si puedes limpiarme, dice, ¿no? Entonces Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra se desapareció y aquel hombre quedó limpio. Muchas veces este hombre, seguramente cuánto tiempo ha gastado con esa lepra. Sabemos que en el Antiguo Testamento habla, las personas que tenían lepra ya no estaban con la familia, ya no estaba en la ciudad, sino es que estaba lejos en las cuevas, fuera de la ciudad. Seguramente era una enfermedad tan grave, seguramente era una enfermedad incurable, tal vez era contagioso, es por eso que ya habían apartado en un lugar muy lejano. Seguramente este hombre también estuvo así, con esa lepra, pero yo relacionaba con lepra de nuestra vida. Nosotros también estábamos enfermos. Estábamos con lepra del pecado al no conocer Papá Dios. Estaba con lepra con esa dolencia, con ese sufrimiento, sin esperanza. Tal vez hemos sido dañados en nuestro corazón. Tal vez muchas personas estábamos enfermos, primeramente espiritualmente, nuestra alma, nuestro corazón. Tal vez algunos también han sido sanados físicamente de su enfermedad. Entonces este hombre se fue cuando escuchó que Jesús estaba sanando, y fue y se arrodilló. El Señor mira el corazón, la sinceridad. Entonces seguramente Jesús conoce, sabe. Tan solamente Él decía: si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión y limpió aquella lepra que tenía. Tan solamente no terminaba de decir que estaría limpio, ese hombre quedó sana. Es así, nosotros hemos ido a sus pies de Jesucristo. Tal vez muchos de nosotros no hemos ido sin saber ni siquiera cómo era Dios, sin saber ni siquiera cómo deberíamos hacer después de aceptar a Cristo. No sabíamos ni siquiera, algunos estábamos separados de Dios, ni algunos no sabíamos de cuál era el pecado más grande. Y así hemos ido cuando hemos escuchado las nuevas noticias. Venimos: Señor, aquí estoy. En mi caso así fue. Primer día que fui a Casa Betesda, gracias a Dios utilizó al pastor. Primera vez había escuchado el Evangelio. Entendí ese día que estaba separado de Dios, que necesitaba yo a alguien que me ame. Necesitaba que alguien se preocupe por mí. Necesitaba a alguien que sane mis heridas. Necesitaba a alguien que me perdone porque estaba separado de Dios. Necesitaba como hija que alguien adopte mi nombre. Sí que hemos tenido padres, madres, pero es una desesperación y una separación que era tan lejos, estar tan lejos era muy triste en nuestras vidas.
y somos conscientes. Antes de Cristo, nuestras vidas no tenían sentido. Por eso debemos ser agradecidos cada día. Sé que tenemos momentos difíciles, somos débiles, pero Dios ya sabe. Ese momento cuando ese leproso fue donde Jesús no miró, si te sano, me obedecerás, si te sano, me seguirás, si te sano, me servirás, si te sano, cambiará tu vida, si te sano, me seguirás, si te sano, hablarás de mí. No dijo eso. Es así el Señor nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Como el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, ese amor mismo nos empuja a hacer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para compartir para otras personas. Por eso que hay veces sin darnos cuenta, ya estamos hablando de Jesucristo. Yo estoy muy agradecido a Dios porque yo trabajo en diferentes hogares. Doy gracias a Dios. Ahí puedo compartir a muchas personas. Son profesionales, son capaces, tienen educación, pero lo más importante, la esencia, el amor de Dios, no conocer ese amor de misericordioso que es día a día. Nosotros ya entendimos, pero aquellas personas tienen concepto de que Dios castiga. Y nosotros como cristianos que hemos recibido ese Dios de amor, de misericordia, Dios de perdón, Dios de médico de los médicos, Dios que restaura matrimonios, que Dios puede sanar a los enfermos y presenta a Jesucristo. Y también anota unos versículos de que en Isaías 49:8 sabemos que todo tiene su tiempo, dice en la palabra de Dios. Dice, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé y te cuidaré, porque te amo. Cuando hemos ido a sus pies de Dios, tampoco nos se fijó si vamos a servir, si vamos a seguir, sino que nos aceptó así como somos, porque Él ya nos conocía nuestro pasado, Él ya conoce nuestro presente, el futuro. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borra tus rebeliones, por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, porque tú eres nueva criatura, porque se amó a sí mismo. Por eso es quien nos perdonó. Más en la palabra dice, más ya no me recordaré lo que fuiste, lo que has hecho, lo que eres. Aún con todo eso, tal vez podemos fallar, pero abogado tenemos. Con todas esas promesas que tenemos, ahora entendemos por la misericordia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo siempre voy a estar contigo, dice. Él es la que nos sostiene. Ahora más ya no estamos solos, sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Él es Dios que está en nosotros. Él nos sostiene, dice. Esas son sus grandes promesas. En Salmos 103:4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y de misericordia cada día. Ese Dios hemos conocido, ese Dios le hemos entregado nuestras vidas, ese Dios que vino un día a nuestras vidas, que hizo muchas promesas. Es cuando una pareja se casan, se compromete. Yo me prometo, dice, cuidarte, protegerte en las enfermedades, en la pobreza, en cada momento. Pero muchas veces pasan los años, los matrimonios ya vivimos por tradiciones, ya no están esas promesas. A veces hemos fracasado como mujer, como hombre, pero acá Dios nos enseña, nos ha prometido Él estar siempre con nosotros. Y también estaba reflexionando, como mayormente todo este tiempo estamos hablando del amor de Dios, el amor que es Jesucristo. Él mismo es el mismo amor. Entonces sus promesas, estaba meditando, relacionando, dice, el amor es unas promesas que hace. El amor es una confianza, donde nos dice, confía en mí, donde nos promete sus promesas, dice Hebreos 13:5, dice, no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa que Él nos está comprometiendo, está haciendo promesa, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo, pase lo que pase, en otras palabras.
El amor es una seguridad. Juan 10:20. No perecerás jamás y nadie arrebatará de mis manos. Es una seguridad donde Él dice que yo soy tu pastor. Yo te voy a pastorear. Yo te voy a cuidar. No, es una promesa que dice, por eso yo estaba relacionando, el amor es una confianza que Él es el amor y nos está prometiendo estar siempre con nosotros. El amor es una protección, sus promesas de Dios. Isaías 41:13 también dice, yo soy. También una vez más nos dice, yo te voy a sostener, no temas. Por eso Él nos protege. Por eso hay una confianza, es una seguridad que podemos estar seguros en sus manos. Y también el amor es un cuidado. Isaías 43:5. No temas, yo estoy contigo. Esos son los requisitos del amor, de promesas de Dios que estaba reflexionando, que debemos ser conscientes. A partir que hemos aceptado a Cristo, jamás ya no somos solos. Podemos tener dificultades, tal vez muchas veces no hablamos de Jesucristo, o tal vez hay días que, por ejemplo, en mi caso, no leo la Biblia. Ayer vine así nomás con mi cartera y me dice, ¿dónde está tu Biblia? Acá está la Biblia, porque un día ya no va a haber Biblia y te debemos estar preparados. Hay días que no tengo deseo de hablar Dios, no voy a mentir, no voy a fingir, todos los días leo la Biblia, todos los días estoy orando, sería mentira. Pero sí estoy meditando, estoy hablando, conversando, no estaré una hora ahí meditando, orando, llorando, arrepintiéndome, soy culpable, soy pecador, no. Porque ya entendí que Dios está conmigo. Eso debemos de cada uno de nosotras, ser consciente en sus promesas, que Él ha prometido estar siempre con nosotros. En Él tenemos esa seguridad, en Él tenemos esa confianza, Él nos protege, Él nos cuida. Incluso, como dice, si alguno tuviera alguna falta, si pecáramos, tenemos abogado, gran Señor. Y muchas veces con las hermanas comparto, le digo, me imagino, yo digo, porque yo me imagino, ¿no? Seguramente el diablo, como dice, él es acusador, siempre está acusando. Él le dice al Señor, ahí está pues tu hija, ahí está la pecadora, y a veces ya ha pecado. Tú dices que es tu hija. No, lánzale, o acúsale. Entonces, imagínense, un abogado ¿cómo es? Es capacitado, preparado, profesional. Está en su corazón, en su mente, en su boca, tanto como ha estudiado. No está para dudar, ¿qué le voy a decir? De pie se levanta, ¿no? En las sentencias, no la veo, pero me imagino, ¿no? Ahí está, atento. Entonces yo digo, cuando el diablo nos está acusando, ahí está, ya ves, ahí está debilucha, ahí está la que tú dices, mira lo que hace, mira lo que hace. Entonces yo digo, Jesucristo se levanta, un momento, acá estoy su abogado. Y así debemos relacionar, ¿no? Por ejemplo, del pastor también, ¿no? Él está pastoreando, él está pensando, hoy, ¿qué le voy a dar? Es mi oveja, yo soy su buen pastor. Y también dice que Él es nuestro alfarero, yo voy a moldear. En eso yo creo que Él quiere que seamos felices, pero ese es su pensamiento de Él, ese es su querer de sus hijos. No mira nuestras debilidades, lo que vas a hacer mañana, lo que has hecho. Simplemente Él te ama, que seamos felices y que compartamos también los que no conocen a ese Señor Jesucristo, ese Dios de amor, Dios de misericordia, ese abogado que muchas personas que no conocen. Eso quería compartir en esta tarde, que el Señor siga bendiciendo grandemente. Versículo 19 en adelante dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra,
pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El libro de Santiago es un libro muy interesante. De hecho, que ha tenido que ver cada palabra conmigo, y de hecho que ha tenido que enfrentarse con lo que yo era. Es un libro muy interesante porque nos muestra el perfil del cristiano, el perfil del creyente. ¿Cómo es que el Hijo de Dios debe reflejar a Jesucristo? Eso es lo que nos muestra el libro de Santiago. Es un poco duro, sí, pero es edificante para nuestras vidas. En el versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, y nos está involucrando también a nosotros los que oímos este mensaje. Mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hay un pensamiento muy interesante que está encerrado dentro de este versículo y dice: pronto para oír. Pronto para oír. Dice que nosotros deberíamos tener nuestros oídos abiertos. Deberíamos estar tan atentos para recibir la palabra de Dios. Nosotros no podemos descuidar de la palabra de Dios. En el versículo 18, antes, estamos solamente con el versículo 19. En el versículo 18 dice: es esta la palabra que nos hace nacer para ser primicias de las criaturas de Dios. Entonces nos conviene atender con solicitud la palabra de Dios, con mucha atención. Nosotros no podemos descuidar si un hermano sale aquí adelante y nos exhorta de la palabra. Nosotros no debemos descuidar, porque Dios está queriendo amoldarnos para tener la semejanza y la similitud de Cristo en su vida. Por lo tanto, hermanos, cuando escuchemos la palabra de Dios, no descuidemos de no estar atentos. Debemos ser considerados, escuchar con mucha atención, saber oír lo que Dios quiere decirnos. Siempre cuando vengamos a la congregación, tengamos siempre este deseo de querer entender la palabra de Dios. Esto es muy importante, nos dice ahí: amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. También dice tardo para hablar. A veces nosotros hablamos demasiado. Y cuando hablamos nosotros demasiado, nos equivocamos en lo que nosotros hablamos. El libro de Proverbios capítulo 10, verso 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su lengua, sus labios, es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. Un consejo muy interesante para poder reflejar a Jesucristo en nuestra persona. No debemos hablar más de lo que ya no existe, ya no hay tema para hablar. No hablemos demasiado, nos aconseja aquí, porque nuestras palabras hablamos mal tal vez. Versículo 27 del capítulo 17 de Proverbios: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces, este mensaje de este capítulo de primera
de Santiago capítulo 1, verso 29, nos dice que debemos cuidar nuestra forma de hablar. El cristiano se caracteriza porque tiene un tono diferente, porque hay palabras que salen del corazón y esas palabras son palabras de vida. Entonces, que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas, palabras que van a herir, lastimar, o palabras que van a desviar a otros del camino de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado en la forma como hablamos. De hecho, que nuestro corazón tiene que ver mucho en ello. Si nosotros nos sometemos a hacer la voluntad de Dios, si nosotros pasamos tiempo con el Señor en un devocional por medio de la palabra, el Señor va a trabajar en nuestro corazón, y aquellas palabras de malicia, el Señor va a hacer su obra para que en ese corazón exista palabras de vida. Eclesiastés capítulo 5, verso 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Tardo para hablar, tardo para hablar. Alguien vino y te estropeó tal vez con palabras. Detente. Tardo para hablar. Siempre tenemos que pensar antes de hablar. Algunas personas primero hablan y luego piensan, esto no es prudente. Algunos de nosotros también lo hacemos. Primero hablamos y luego pensamos, no es prudente. Siempre primero debemos pensar y luego hablar. Y cuando hablemos con otra persona, siempre debemos decir las cosas claras para que la otra persona nos pueda escuchar. También dice, en el mismo versículo dice, tardo para airarse, tardo para enojarse, tardo para molestarse. Hermanos, cuidado que nos estemos enojando rapidito de cualquier cosita. No. Proverbios capítulo 16, verso 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñoree de su espíritu que el que toma por una ciudad. Mejor es tardarse en airarse. Es mejor escuchar, nos está diciendo. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa sobre el seno de los necios. No te enojes, te está diciendo. Nos está diciendo, cálmate. Tal vez necesitas escuchar y se va a solucionar el detalle antes de enojarte. Como vemos, estos versículos han sido entregados para nosotros, para diseñar nuestra personalidad, nuestro carácter como cristianos. Ese es el Hijo de Dios, el que pronto es para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Les cuento una historia. Bueno, la mayoría lo sabe. Naamán, un general sirio, era diestro en la batalla, diestro y muy querido por su rey Siria. Entonces, estaba con lepra. Hablamos quizá a unos instantes acerca de la lepra. Él estaba con lepra. Su esposa tenía una niña, una sirvienta que había sido llevada cautiva, ¿no? Y esta niña fue llevada de Israel. Así que esta niña le servía a su esposa de Naamán. Entonces, esta niña le dice a la esposa de Naamán: si mi señor o si mi amo fuera donde el profeta, es decir, a Israel, él le sanaría. Así que Naamán, interesado, va donde el rey, su rey, y le dice estas cosas, que en Israel puede encontrar una sanidad.
Así que el rey escribe unas cartas y lo envía al rey de Israel. Y el rey de Israel lee las cartas y dice: pero si ni siquiera soy yo Dios para sanarle a este, porque en la carta decía que lo sane a Naamán. Entonces Eliseo se entera de lo que está aconteciendo y le dice: envíamelo a mí. Así que este hombre con sus carruajes, con sus siervos, va y se para frente a la casa de Eliseo. Y Eliseo se anticipa con un mensajero y le dice: dile a Naamán que se vaya a lavarse 7 veces en el río Jordán. Esto está en Segunda Reyes, capítulo 5. Les voy a leer lo que sucede con Naamán. En el Segunda Reyes, capítulo 5, verso 11 dice: y Naamán se fue enojado. Dice, diciendo: he aquí yo decía que para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y lo sanará la lepra. Habana y Farfá, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Estaba a punto de perder una gran sanidad por su enojo. Estaba molesto. En algunas circunstancias de nuestra vida así nos ponemos nosotros, enojados, inclusive con el Señor mismo. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba a punto de perder esta sanidad. Mas sus siervos, un poco prudentes, le dicen, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Finalmente tuvo que escuchar. Al principio se enojó. Y sus siervos, un poco prudentes, y fueron prudentes, y le dijeron: cálmate. Eso es lo que debemos tener en nuestro corazón: cálmate. Tardos para enojarse. Tardos para enojarse. Volviendo a Santiago, vamos a leer el versículo 20 de Santiago, capítulo 1, verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Las cosas que tú haces con enojo no van a resultar para la gloria de Dios. Las cosas que nosotros hacemos por enojo, enojados, amargados, por las cosas que nos los han encomendado. Muchas veces yo he vivido esta circunstancia. Me he enojado y me he molestado por las cosas que he llevado. Así somos, nuestra naturaleza nos lleva a enojarnos y a no aceptar. Estamos enojados. Y las cosas que nosotros hacemos enojados no van a resultar para gloria de Dios. Nosotros mismos tenemos que calmar nuestro espíritu para que Dios pueda utilizarnos a cada uno de nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios con mucho cuidado, el gran consejo de Dios, entonces podemos nosotros encaminar nuestros pasos a los caminos de la sabiduría. Cuando recién escuchamos el consejo de Dios, por eso es interesante saber escuchar a Dios y tener calma y paciencia. Cuando escuchamos el consejo de Dios, recién nuestro enojo dice: un momento, nosotros pensamos: ¿qué estoy haciendo? El Señor no me ha puesto este carácter en mí. Entonces decimos: Señor, y recién nos damos cuenta que debemos direccionar nuestros pasos al camino de la sabiduría. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a formarnos. Él quiere formar verdaderamente, y Él, así como hemos escuchado, busca perfeccionar, formar a los creyentes, es decir, a cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Él nos quiere formar. ¿Por qué nos quiere formar? Porque Él quiere que cada uno de nosotros seamos a la imagen, semejantes a Jesucristo. Nuestra actitud debe reflejar a Cristo. Hemos aprendido estas cosas, que la persona que somos nosotros no debe relucir y reflejar, sino Jesucristo. Y cualquier persona debe conocer ese hermano, esa hermana,
es cristiana, es sí, seguidor de Jesucristo. Su carácter, su personalidad, su manera de ser es diferente. Entonces estas cosas estas palabras nos han sido escritas para cada uno de nosotros también. Entonces, hermanos, vamos a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarse, airarse. Y esto fue contra mí verdaderamente, ¿no? Cuando yo veo esta palabra y yo digo, wow. Y entonces el Señor quiere lo mejor de nosotros. Versículo 21 de Santiago dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué hace la palabra de Dios? Tenemos ahí una de las preguntas. ¿Qué hace la palabra de Dios según este versículo? Ahí está, salva nuestras almas. Esto quiere decir que la palabra de Dios, si nosotros lo recibimos con mansedumbre, nos va a guiar, nos va a conducir por el camino de salvación. Por eso es que debemos recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Al principio es cansado y aburrido tal vez. Al principio, cuando usted tiene sus primeras experiencias con la lectura de la palabra de Dios, entonces se duerme, entonces se cansa. Pero debemos tener esta actitud de recibir la palabra de Dios con intención, con mansedumbre. ¿Y qué significa la palabra manso? Hemos aprendido también que se somete a la persona que lo dirige, que es obediente, que es dependiente. Esto significa que no es hacer mi voluntad, sino es que mi voluntad, su voluntad es para someterlos a la voluntad de Dios. Eso significa manso. A veces somos desobedientes y no queremos desobedecer. Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros ya tenemos una idea en nuestra cabeza de cómo lo vamos a hacer y no queremos obedecer a Dios. Y entonces decimos, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y cuando venimos a la iglesia y vemos la iglesia del Señor y algunas cosas que Dios quiere que hagamos en la iglesia, nosotros tenemos otra idea y hacemos otra idea, o hacemos nuestra idea y no la idea de Dios. Entonces, ¿qué dice en el versículo 21? Que debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra encontramos la fe en Jesucristo, y la fe en Jesucristo hace que nosotros reconozcamos al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas, y al hacerlo, usted tiene la seguridad de su salvación, de la cual nosotros somos participantes y nos gozamos de ello. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué nos quiere decir estos versículos que tenemos allí? ¿Qué nos quiere decir? Que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores. Debemos ser hacedores, que debemos ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes. De nada ganamos escuchando solamente y no obedecemos. Dios quiere que sus hijos sean obedientes. Él quiere que su pueblo sea obediente. Él dice, si hay alguien que solamente oye y no hace, es como aquel hombre, dice, que se va al espejo y se mira y después se va y se olvida lo que ha visto. O es como aquel hombre que se va al espejo y se mira y dice, hoy no me he afeitado, y se va y se olvida. Al día siguiente mira en el espejo otra vez y dice, hoy
Ya es la segunda vez que no me he afeitado. Y se va y se olvida. Vemos el defecto, pero seguimos con el defecto. No permitimos que la palabra de Dios cambie nuestra forma de ser para ser obedientes a Dios. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Somos obedientes a la palabra de Dios? ¿O solamente oímos? ¿Cómo está tu tiempo de devocional diario? Es verdad que nosotros tenemos versículos bíblicos en el corazón, pero si es esa palabra que nos perfecciona, ¿cómo está su tiempo de devocional diario? ¿Cómo están sus lecturas diarias de la palabra de Dios? Tenemos algunas preguntas ahí. ¿Está leyendo para cambiar su forma de ser? Mediten esa pregunta. Para perfeccionar su vida, ¿está leyendo para perfeccionar su vida? ¿Está leyendo para llegar a ser más semejante a nuestro Señor Jesucristo? Esa es nuestra actitud, hermanos. Eso es lo que debemos abrazar con todo el corazón. Quizá usted no tenga la intención ahora de leer, tampoco de escuchar tal vez. Así como está en su condición, sométase a hacer la voluntad de Dios. Dígale a usted al Señor Jesucristo: Señor, así soy, pero cambia mi forma de ser. Dígale que le ayude en su tiempo devocional diario. Dígale que le ayude en su tiempo de oración, en su interés por ser, en este caso, semejante al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo viene por esta iglesia, hermanos. Y por esta iglesia que ama su venida. Por esta iglesia que se abraza de la palabra y le cree a Dios y confía en Él. Y tiene la seguridad y la certeza de que lo que Él dijo es, y nosotros vamos a poder disfrutarlo. Y el Señor viene por esta iglesia y nosotros debemos amar. Y hemos aprendido hace poco de que los que aman la venida del Señor van a recibir una corona. ¿Cómo se llama la corona? ¿Oh? Y también, no solamente los que aman, dice, los que vencen las tentaciones van a recibir corona. ¿Y cómo vamos a vencer esa tentación del sueño? Esa tentación de mirar preferible una novela antes de ir a leer tu palabra o la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder dominar aquello que ya ha entrado como un deseo en nuestro corazón? ¿Cómo podemos dominar eso que ya es un apetito carnal nuestro, que nos empuja a no ocuparnos en las cosas de Dios? ¿Cómo? Si no nos sometemos a Dios y no leemos su palabra y no hacemos nuestro. Busquemos ese tiempo con el Señor para que Él pueda tener misericordia de nosotros. Dice ahí, ¿estás leyendo para cambiar tu forma de ser, para perfeccionar tu vida, para llegar a ser más semejantes al Señor Jesucristo? ¿O estás leyendo la palabra y dices, bueno, está bien, está bien? Bueno, y después te olvidas la clase de persona que eres y sigues con tus costumbres y sigues con tus defectos sin permitir a Jesucristo que obre en tu corazón y cambie tu vida. Qué triste. Debemos atender la palabra de Dios. No los estoy acusando. No los estoy acusando, hermanos, sino más bien que esto es un sentir de la palabra de Dios hacia con nosotros. De alguna manera, si nosotros estamos bien en todo lo que hemos hablado, bendiciones, estamos bien y animémonos los unos a los otros. Jesucristo enseña también acerca de estas cosas en Mateo capítulo 27, verso 24. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, esto es muy interesante, pero cualquiera que me oye, dice, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con gran ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sobre qué estás edificando tu casa? ¿Sobre qué
fundamento estás edificando tu vida? Es en las palabras sabias de Jesucristo, que lo pones en práctica. Si es así, tu casa no se va a mover, tu casa no se va a caer. Los problemas, aquello que te acusan y te señalan de lo que eras y ahora eres, o de aquello que quizás caíste y te señalan, no vas a caer, porque vas a tener la confianza y la seguridad de que tu corazón ama a Dios y se va a arrepentir y se va a abrazar del perdón y de la misericordia de Dios y no se va a mover. Pero si somos desobedientes a la palabra de Dios, entonces nosotros veremos cómo nuestra vida se va a destruir. Porque así es. El que no obedece a Dios es testigo de su propia ruina, así como la casa en la arena. Hermanos, hay que hacer caso a la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, verso 25 y último versículo, dice lo siguiente: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué interesante. Pero aquí están algunos de nosotros, aquí estamos quizá la mayoría de nosotros, que oye y hace la palabra de Dios. Eso es muy importante, dice. Hay algunos términos ahí: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. Este tema de la libertad es muy interesante, porque es tiempo de gracia. Este punto está en el mismo Santiago capítulo 2, 8 y ahonda más el tema de la libertad. Quisiera subrayar algo importante aquí, solamente como esencia. Es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y este pensamiento debe cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, yo digo, yo amo, mi corazón ama a mi prójimo, mi corazón ama a Dios y mi corazón es obediente a la palabra de Dios. Y aquí hay algo muy interesante que dice: si que tú eres esa persona que hace la palabra de Dios, vas a estar feliz en lo que estás haciendo, porque estás haciendo la palabra de Dios. Vas a ser digno de que alguien te felicite. Vas a ser admirado. Obviamente no vas a recibir un galardón y te vas a crecer, como decimos, y te vas a subir las nubes, como decimos también, ¿no? No te vas a enorgullecer, sino que vas a ser digno de que tu papá y nuestro papá Dios pueda bendecirte. Y dice que todo, dice ahí, te va a ir bien. Todo te va a ir bien. Entonces no nos escapemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante porque cambia nuestra forma de ser. La palabra de Dios nos ayuda a tener la seguridad y abrazarnos del amor. Quizás hoy estás por primera vez en este lugar. La palabra de Dios ha alcanzado a ti. Y la palabra de Dios te dice: ven a mí. Jesucristo es la alternativa para tu vida, para que puedas cambiar tu manera de ser. Por esta situación las familias están destruidas. Por esta situación la vida del joven no tiene sentido, ni del adulto. A todo lo que nosotros hemos hablado, una persona, mira a tu prójimo, mira a tu lado, a esa persona que ves ahí. Si tuviera todas esas características de Dios, ¿cómo seríamos? Felices. Pero no nos desanimemos, porque ahí vamos. Hoy ahí estamos ya algunos y nos gozamos y nos alegramos. Decía de que si has venido por primera vez, busca a Jesucristo. Busca a Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en que tú puedas llegar a ser salvo. Solamente por el único nombre de Jesucristo, con el que tú puedes cambiar tu vida, con el que tu vida puede estar segura en el fundamento de Jesucristo. Y como conclusión para esta hora, para este tema, tenemos ahí está. Entonces, hermanos, vamos a ser ¿cómo? Hacedores de las cosas que Dios nos ordena.
Tener cuidado en obedecer a Dios con todo el corazón. Y hay un mensaje para todos los que se gozan en la venida del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta hora de la tarde, porque Señor, tú a través de tu palabra estás moviendo, Señor, a las cosas que nosotros tenemos como malicia tal vez. Aquellos hábitos, aquellas costumbres que han sido impregnadas en nosotros. Al parecer nosotros miramos y pensamos que estamos en lo correcto, pero nos equivocamos muchas veces. Que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda transformar nuestras vidas. Que cada uno de mis hermanos que te han depositado esa confianza, y cada uno de nosotros podamos pasar ese tiempo de devocional contigo para aprender de tu palabra, para permanecer en ese camino de salvación, para que podamos tener la seguridad y la certeza que vamos a vencer las pruebas. Vamos a soportar, las pruebas, oh Dios, y vamos a vencer las tentaciones. Señor, queremos y anhelamos que como iglesia tuya podamos agradarte en todo lo que nosotros vamos a hacer. Bendice a cada uno de mis hermanos que se esfuerzan constantemente por buscar de ti. Gracias por tu palabra. Bendícelo, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.